Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les preparé algunos ejemplos que tienen que ver con curvas, en particular curvas en el espacio. Y bueno, recordemos que también podemos hablar de curvas en el plano, pero para nuestro caso particular, pues vamos a estar analizando las curvas en el espacio y en general, pues podemos de manera natural extender esta definición, pues para todo, bueno, para Rn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder hablar de una curva? Pues en particular necesitamos tener un conjunto de números reales, que en particular pues vamos a pensarlo como un intervalo abierto, y vamos a decir que la curva, o una curva en el espacio, pues va a ser un conjunto de puntos que van a estar dados por una función, digamos en este caso alfa, que va a ir de este intervalo abierto, que pues puede ser de la forma a, b, o un intervalo, a veces suele llamarse semiabierto o semiabierto, por la izquierda o por la derecha, pero intervalos de esta forma, ¿no? Entonces, pues tenemos, digamos, una función alfa que va a tomar valores en este intervalo y va a ir a dar a R3, es decir, nos va a estar devolviendo puntos en el espacio. Para el caso del plano, pues sería algo similar, ¿no? En vez de tomar valores en R3, pues tomaría valores en R2. Y en el caso de Rn, pues en vez de tomar o de hablar de puntos en el espacio, pues podríamos estar hablando de puntos en Rn. Entonces, ¿qué es este concepto de curva? Pues a esta función en particular le llamamos trayectoria, y la curva, digamos que va a ser todo el conjunto de puntos que determina la trayectoria. Es decir, si yo describo a alfa de t, donde estoy pensando que t es un número real, como los puntos, digamos, en R3, cuyas coordenadas están dadas por estas funciones alfa y, que son funciones a las cuales les llamamos funciones coordenadas, y que no son otra cosa que funciones reales, es decir, toman valores reales y tienen una variable real, ¿no? Entonces, digamos que cada valor de t que yo tome, pues me va a estar asignando un punto diferente en el espacio. Y cuando yo considero a todos los t's variando en este intervalo, pues el conjunto de todos esos puntos que determina cada valor de t en el intervalo, pues me va a formar lo que llamamos una curva, ¿no? Entonces, decíamos que pues este concepto es el mismo ya sea para R2, es decir, aquí pues en lugar de tener tres funciones coordenadas, solo nos quedaríamos con dos, y en general en Rn pues podemos hablar de n coordenadas, ¿no? Y en ese sentido es que tendríamos n funciones alfa i, que pues no son otra cosa que funciones reales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que o se entiende que una curva es diferenciable, es decir, tal vez aquí sea abuso de notación, pero en general cuando hablemos de una curva, pues estamos pensando en el conjunto, ¿no? O sea, el conjunto de puntos, pero es muy común referirse a la curva como hablando de la función, es decir, la curva alfa, aunque formalmente pues sí hay una distinción, porque una cosa es el conjunto de puntos y otra cosa es alfa, que es la función trayectoria, ¿no? Pero aquí nada más es tener en mente que ya estamos asumiendo que conocemos el concepto de curva. Ahora, entonces decimos que una curva es diferenciable si sus funciones coordenadas, que ya sabemos que son funciones reales, son diferenciables en el sentido de real. Es decir, ahí pues no es otra cosa que hablar de la derivada de funciones reales, ¿no? Y si cada una de las funciones coordenadas es diferenciable en al menos el intervalo donde está definida la curva, pues entonces decimos que en conjunto la curva alfa es diferenciable, ¿no? Y bueno, es común que en algunos textos se definan a las curvas ya asumiendo el supuesto de que la función alfa que la define es diferenciable. Entonces, para nuestro caso, pues igual vamos a seguir con esta, digamos, como pues convención, ¿no? De que si estamos trabajando con curvas, pues estamos pensando en funciones que son diferenciables en el sentido real, ¿no? Y bueno, para una curva en el espacio, que está descrita como en términos de sus funciones coordenadas, así como lo escribo por acá, pues podemos definir a lo que llamamos el vector velocidad, que no es otra cosa que pues la derivada, ¿no? Es decir, bajo el supuesto de que estamos trabajando con funciones diferenciables, pues asumimos que podemos hablar de la derivada de la función alfa, que no es otra cosa que digamos, el vector de derivadas, ¿no?
donde cada entrada o cada coordenada pues es la derivada de una función real, ¿no? Entonces aquí pues la derivada o el vector derivada pues no es otra cosa que la derivada de alfa, que no es otra cosa que el vector que tiene como coordenadas a las derivadas de cada una de estas funciones reales. Y en ese sentido, pues, al hablar del vector velocidad, pues podemos hablar de la rapidez, que no es otra cosa que la norma del vector velocidad, ¿no? Entonces, la norma del vector velocidad, o lo mismo que la norma de alfa prima, es decir, la derivada de la curva, este, pues es lo que conocemos como la rapidez, ¿no? Es una magnitud y es en particular no negativo. Ahora, es importante considerar que cuando tenemos una función, digamos, en la cual b de t existe, es decir, la derivada existe, es continua y no se anula, es decir, la derivada no es cero, entonces para todos los puntos con estas propiedades, que son al menos tres, ¿no? Estamos diciendo que o sea, primero hablamos de que la derivada exista, la derivada sea continua y la derivada no se anule, es decir, no sea el vector cero. Entonces, en los puntos donde se cumplan estas condiciones, se dice que la curva es suave. Entonces, pues para entrar ya como en materia, pues veamos algunos ejemplos. Pues lo primero que podemos considerar es el concepto para una curva plana, que el concepto de curva plana pues no es otra cosa que una curva que vive en un plano, ¿no? O sea, que está completamente contenida en un plano y en este caso pues podemos asociarlo con R2. Ahora, en ese sentido es que pues si definimos a esta curva plana a través de las funciones coordenadas, pues podemos ya dar de manera explícita la descripción gráfica de la curva, ¿no? En este caso, pues esta alfa o esta función trayectoria, pues va de un intervalo abierto I hacia R2. Ahora aquí, pues recordemos que pues, estamos tomando subconjuntos de R, intervalos abiertos, pero en particular, pues este I puede ser todo R, ¿no? Que es el caso del ejemplo, en donde alfa de t está descrita por estas dos funciones coordenadas. Entonces, digamos aquí, esta sería mi alfa 1 de t y mi alfa 2 de t, ¿no? En donde, pues ya sabemos que estas funciones, al ser polinomios, pues son funciones continuas, diferenciables, de hecho son, o sea, pueden diferenciarse tantas veces como queramos, ¿no? Es decir, son clases e infinito, entonces, pues como son polinomios, no tenemos problema. Ahora, entonces esta curva pues está completamente bien definida para cada t en R y en particular pues es diferenciable, es decir, al menos podemos hablar de su primera derivada, ¿no? Entonces, pues aquí como mencionó en este primer ejemplo, pues esta función pues está bien definida y podemos hablar de su derivada sin mayor problema, ¿no? Entonces la derivada, pues como mencionábamos antes, no es otra cosa que el vector formado por las derivadas de cada una de estas funciones coordenadas. Entonces la derivada de la alfa 1, pues es 3t cuadrada, porque la función es t cúbica, mientras que para la función alfa 2 igual a t cuadrada, pues su derivada sería 2t. Ahora, de nuevo es un vector que está bien definido para todo t en R, ¿no? Ahora, ¿qué podemos mencionar acerca de esta primera curva? Pues primero que hay o debe de haber una distinción en este sentido de lo que conocemos como una curva suave, es decir, esta curva en particular va a tener un problema en el origen, es decir, no es suave en el origen. ¿Y eso por qué? Pues porque si yo justo recuerdo que era lo que definía a decir que una curva era suave en algún punto, pues es que exista, sea continua y no se anule, pero notemos que en particular alfa no es suave en t igual a cero, puesto que la derivada de esta función alfa en el cero, pues precisamente es el origen, ¿no? Es el vector cero. Y aquí pues es interesante que notemos que a pesar de que cada una de estas funciones son diferenciables por ser polinomios y por tanto alfa es diferenciable en todos los órdenes, nada más va a ser suave digamos, R menos el cero, ¿no? Es decir, en la función está bien definida para todo número real y
digamos que es diferenciable en todo R, sin embargo no es suave en el origen, por lo que mencionábamos aquí, ¿no? Su derivada en ese punto pues es el vector cero. Entonces, bueno, una gráfica de esta curva pues nos permite entender por qué este concepto de suave es importante, y es que así como hablábamos de la derivada en el caso real y veíamos que la interpretación de una función que no es diferenciable en algún punto pues está asociada con esta idea de los picos, pues precisamente esta curva alfa de t, al graficarla, pues podemos notar que en el origen tiene un pico, ¿no? Entonces, por eso es que a pesar de que las funciones alfa 1, que es t cúbica, y alfa 2, que es t cuadrada, son suaves, porque ya sabemos que son funciones diferenciables y por tanto son continuas, y además sus derivadas también vuelven a ser continuas, porque de nuevo son polinomios. Pues estas, digamos, son funciones suaves en el sentido real, pero la curva alfa que está formada por estas funciones suaves no es suave porque por definición tenemos que en el origen, pues en t igual a cero, la curva se anula, es decir, es el vector cero y por tanto no es suave, no cumple una de las propiedades, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una función que a pesar de estar formada por funciones diferenciables y que son funciones suaves en el sentido real, no es suave como curva, puesto que en el t igual a cero, pues la función tiene, digamos, un pico, ¿no? Bueno, entonces este es un primer ejemplo de una función, bueno, una curva dada por una función que conocemos como trayectoria y que pues no es otra cosa que un vector, digamos, en este caso en R2, formado por funciones reales, ¿no? En este caso alfa 1 y alfa 2. Bueno, un segundo ejemplo de curva en el plano, pues sería la elipse. Recordemos que una elipse, pues, está dada por su ecuación canónica. Este, entonces, en R2, pues, podemos dar una parametrización, que sería describir a esta ecuación que determina una elipse, pues, a través de o como una curva, ¿no? O sea, pensada como una función alfa de t, que va a estar descrita en términos de funciones reales, que van a ser sus funciones coordenadas. Ahora, en particular esta, pues vamos a verificar que esta ecuación define una curva suave, y lo cual tiene sentido, ¿no? Porque, pues si pensamos en la gráfica de una elipse, aquí asumiendo, por ejemplo, que la elipse se ve de esta forma, pues notemos que no tiene picos, ¿no? Entonces, pues esto lo que nos hace entender es que la función no va a tener problemas de que se anule su derivada en algún puntito y por tanto, pues va a ser suave, ¿no? Entonces, verifiquemos esto. Bueno, recordemos que para todo t real se cumple esta identidad trigonométrica que nos relaciona a el seno y el coseno, ¿no? Entonces, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1 para todo t real. Y proponiendo, recordando que esta es la ecuación canónica de la elipse, entonces pues proponemos este cambio de variables, digamos coseno de t igual a x entre a y seno de t igual a y entre b. Ahora aquí, pues para nada más darle una vuelta a la elipse, pues vamos a fijar a t entre 0 y 2pi. Ahora, otra cosa que es importante, pues es a y b, ya sabemos que son constantes no negativas, son estrictamente positivas, entonces no hay problema con estas definiciones. Y pues utilizando esta restricción, pues ya estamos tomando una primera parametrización de esta, digamos, una parametrización de esta elipse, que va a estar dada como alfa, que toma valores en el intervalo 0,2pi, y que sus valores, bueno, y que va a dar a R2, ¿no? Entonces, sus funciones coordenadas, pues, nos dirían que X, pues, está dada como A multiplicado por el coseno de T, mientras que Y, pues, está dada como B multiplicado por el seno de T. Entonces, digamos, estas son las funciones coordenadas de esta curva alfa, y pues aquí, como menciono, pues, estamos restringiendo a T entre 0 y 2pi. Podríamos dejar a t en R, t libre, considerando que esta identidad es válida para todo t real,
pero pues estaríamos dándole un montón de vueltas a la misma elipse. Entonces, para solo recorrerla una vez, pues hacemos esta restricción. Entonces, esta de aquí, pues es una parametrización de la elipse y pues ya sabemos que está formada por funciones que conocemos, o sea, funciones reales, es decir, las funciones coordenadas son funciones reales que conocemos bastante bien. El seno y el coseno, pues ya sabemos que son funciones diferenciables en todos los órdenes. Y en particular, pues podemos dar al vector velocidad, pues considerando las derivadas de estas funciones, ¿no? Entonces, el vector velocidad de esta curva alfa que describa la elipse, pues no es otra cosa que menos a seno de t, que es la derivada de a coseno de t, y la derivada de b seno de t, pues no es otra cosa que b coseno de t. Entonces esto está bien definido para todo t en r y pues en particular pues para nuestro intervalo de definición, ¿no? Entonces alfa es suave en todo r, es decir, el dominio donde la función está tomando valores, pues ya sabemos que está restringido, pero en particular por esta observación, pues sabemos que sería suave en todo R, ¿no? Ya que pues esta función b de t, que es la derivada de la curva, pues está formada por funciones que son continuas, esta función es continua, esta función es continua, y sabemos bien que para todo t en R, la derivada es distinta del cero. Esto, ¿por qué podemos decir que es cierto? Pues porque aunque puede ser que el seno de t se anule sea cero para algún t, pues los ceros que tienen las funciones seno y coseno no son los mismos, ¿no? Entonces, no hay un t real que haga que simultáneamente esta coordenada y esta coordenada se anulen, ¿no? Entonces, pues podemos decir que aunque esta sea cero, pues esta de aquí no va a ser cero, que sería el caso extremo de los vértices, ¿no? Entonces, los ceros no son, digamos, los mismos y por tanto, pues esta función es suave porque ya cumple las propiedades, ¿no? Es decir, la derivada de la curva es continua, existe pues para todo t real, en particular para los t en nuestro intervalo, y nunca se anula, ¿no? Nunca es el vector cero. Ahora, geométricamente, pues podemos visualizar esto. Y aquí asumiendo que A es mayor que B, pues tenemos esta elipse, ¿no? Y con la parametrización que estamos haciendo, pues estamos recorriéndola en sentido antihorario, que es el que comúnmente le llamamos el sentido positivo, ¿no? Porque, pues, fijemos que, o sea, veamos que, por ejemplo, para el caso extremo en el que t sea cero, pues cuando t es cero, pues el coseno de cero es 1, entonces alcanzamos el valor de a, pero seno de 0 es 0, entonces, pues aquí se haría el puntito a, 0, que sería este vértice. Y si seguimos tomando valores, pues vamos a notar que estamos avanzando en este sentido, ¿no? Y bueno, volvemos a terminar en el mismo punto de inicio, por lo que esta curva en particular pues es cerrada, ¿no? Que es una elipse cerrada, suave. Y bueno, este sería un segundo ejemplo de una curva plana. Ahora podemos hablar pues de una curva en el espacio, que era como el objetivo, ¿no? Estar trabajando ya sea con curvas planas o bien curvas en el espacio. Entonces, un primer ejemplo que es muy, muy sencillo, pero es importante para entender algún concepto que veremos más adelante, que es el de la curvatura, pues es el de una recta, ¿no? Recordemos que una recta en su forma vectorial, pues está descrita como los puntos P en el espacio, en R3, que están dados de esta forma, ¿no? Como una suma de dos vectores, donde U y B son vectores en R3, y la única particularidad es que pedimos que este B pues no sea el vector cero. Entonces, tomar combinaciones de esta forma, pues me define a una recta en el espacio, ¿no? Entonces, básicamente estamos diciendo que esta recta está formada por los puntos que pasan por el puntito U en R3 y cuya dirección es paralela al vector B, ¿no? Pues gráficamente podemos visualizar esto bastante claro, es decir, tomamos al vector U, es decir, un vector que parte del origen y pues toma por acá un valorcito P y pues el vector U pues es la diferencia, ¿no? Entonces, este vector U es por el que quiero que pase la recta y el vector B, que es la dirección, pues no es otra cosa que otro vector que no es cero y por tanto pues podemos hablar bien de un vector paralelo a él
y pues todos los puntitos que están formando a la recta, pues son los que pasan por U y que tienen una dirección B, ¿no? O bien B o paralela a B. Entonces, pues esta, digamos, forma vectorial nos describe también una ecuación o una forma, digamos, paramétrica, ¿no? Es decir, podemos decir específicamente cómo se ven las coordenadas de los puntos que forman a la recta y con eso, pues, construir a nuestras funciones. En este caso, pues, como estamos haciendo el suma de vectores, pues sabemos que los vectores en R3 se suman coordenada a coordenada. Aquí en particular estamos haciendo producto por un escalar, es decir, cada coordenada de B está multiplicada por el número real t, y pues al hacer el uso de estas propiedades y la definición de suma, pues tenemos que digamos, nuestra alfa 1 de t, pues simplemente es el número real u1 más t veces el número real b1. Y así sucesivamente tendríamos alfa 2 y alfa 3. Entonces, alfa, pues ya sabemos que va a ir en este caso de R a R3, porque pues este parámetro t, que estamos considerando en la definición, pues es libre en el sentido de que es cualquier número real. Entonces, en este sentido, pues estaríamos diciendo que esta trayectoria se define en todo R y sus valores van a dar a R3, ¿no? Entonces, y estos, digamos, esta alfa de t, pues estaría formada precisamente por estas funciones coordenadas que aquí llamé x de t, y de t y z de t, ¿no? Entonces, pues tenemos bien descrita a esta, digamos, esta curva, ¿no? Que es una recta, y pues en particular para esta, pues también podemos hablar de su vector velocidad, y nos dice esta idea, digamos, de, de tener la ecuación paramétrica de una recta y poder hablar de la recta como una curva en el espacio, pues es de utilidad porque podemos hablar a través del vector velocidad como de la recta tangente a una curva, ¿no? Entonces, ya hemos asumido que las curvas pues son funciones diferenciables, por tanto pues este vector existe, este vector velocidad existe, y pues cuando no es cero, sabemos que podemos, o sea, cuando este vector es distinto de cero, pues podemos hablar de la curva tangente de la recta tangente, perdón, a una curva en algún punto sobre la curva, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos a alfa, una curva arbitraria, ¿no? Es decir, una curva que va de un intervalo hacia R3. Entonces, la recta tangente a alfa en algún puntito, digamos un T0, es decir, yo defino alfa 0 como la imagen de alfa evaluada en T0, donde T0 pues, es un punto en el intervalo de definición de la curva, y entonces, pues la recta tangente que va a pasar por digamos, el vector, el punto alfa cero, y en la dirección de la derivada, pues es precisamente lo que describe a la recta tangente, ¿no? Es decir, la recta tangente a una curva que pasa por el alfa cero en la dirección de la derivada, pues es precisamente la recta tangente a esa curva en ese punto. Ahora aquí es con el supuesto de que la derivada no es el vector cero, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una curva diferenciable cuya derivada no es cero en todos los puntos digamos, de la curva, pues podríamos estar hablando de la recta tangente. Como para mencionar o puntualizar aquí por qué es importante que la derivada no sea cero, pues podemos regresar al ejemplo del principio, en el que aquí, por ejemplo, la derivada es cero. Entonces, si yo quisiera hablar de la recta tangente a esta curva en este punto, pues no puedo hacerlo porque hay un montón de rectas, ¿no? Que podrían estar cumpliendo esa condición de ser tangente, es decir, de tocarla en ese punto, y pues se pierde este concepto recta tangente. Entonces, bueno, a través de esta idea de la recta en el espacio, pues podemos describir a las rectas tangentes, a las curvas, siempre y cuando pues, la derivada no sea cero, ¿no? Entonces, pues bueno, ya aquí de manera explícita o de manera vectorial, pues describimos a esta recta tangente como los alfa t ceros
más S veces alfa prima de T0, ¿no? Aquí pues S ahora pasa a ser nuestro parámetro libre y pues básicamente estamos diciendo esta es la recta tangente a la curva que en el punto alfa T0 con dirección alfa prima T0, ¿no? Bueno, ahora un siguiente concepto que vamos a necesitar a la hora de estar trabajando con curvas es el de reparametrizar. Que reparametrizar, pues intuitivamente nada más es dar una nueva trayectoria, una nueva función que describa a la misma curva, pero de otra manera. Es decir, pues yo podría estar recorriendo a la curva en un sentido, por ejemplo, contrario al de las manecillas del reloj y dar una reparametrización de esa curva que ahora lo recorra en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aunque las dos, digamos, funciones describen al mismo lugar, pues podría estar, o sea, lo estoy recorriendo en un sentido contrario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la elipse, pues, o sea, digamos, dibujo yo aquí a mi elipse, o a mi circunferencia, o a una curva que ustedes quieran. Y entonces lo que mencionó con esto es que, por ejemplo, una idea de reparametrizarla, pues es que si yo ya la estoy recorriendo en el sentido positivo, que es el contrario de las manecillas de reloj, pues puedo hablar de su reparametrización como la nueva trayectoria que ahora en lugar de recorrerla en ese sentido, lo va a hacer en el sentido negativo o el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es como una idea intuitiva y ya de manera formal, pues, se le pueden añadir más condiciones a las que yo menciono aquí en la definición de reparametrizar, ¿no? Pero en particular, pues, para poder definir esta idea de reparametrizar, pues basta con que consideremos lo siguiente. Entonces, digamos que tenemos dos intervalos abiertos, I y J, y que tenemos a una curva que va de I hacia R3, ¿no? Este, y esta definimos ahora una función h, que va a ser diferenciable, y pues que en particular esta no va a ser cero, ¿no? O sea, que no va a tener derivada cero. Aquí es donde menciono que lo que comentaba de que puede haber una condición extra, ¿no? De que eh, la derivada sea estrictamente positiva o estrictamente negativa y como que eso nos da pie a más cosas, pero para nuestro caso solamente consideramos que sea diferenciable, ¿no? Entonces, y pues asumamos que no es cero la derivada. Entonces, ¿cómo se define la composición entre esta h y esta alfa? Pues como la reparametrización, es decir, si yo compongo a las funciones, como estoy pensando que esta h toma valores en el intervalo abierto j digamos, está evaluada sobre j, pero toma valores en i, pues entonces puedo hacer la composición entre h y alfa y definir a esa función como beta, ¿no? Entonces beta no es otra cosa que h compuesta con alfa, que ahora va a ser una nueva función que va a ir del intervalo abierto j a R3, es decir, ya no estoy partiendo de i, sino ahora de j y llego a R3. Y finalmente con esto, lo que estoy definiendo con esta composición, pues es una reparametrización, que usualmente se dice como la reparametrización de la curva alfa por la función real h, ¿no? Entonces, pues lo que estamos diciendo es que para cada, digamos, S, parámetro o número real, S en J, la curva beta va a estar en el punto beta S, dado como alfa evaluado en HDS, ¿no? Y pues la curva original alfa va a alcanzar este valor, es decir, va a tomar este valor en HDS, es decir, recordemos que HDS pues son números en el intervalo de definición de alfa, ¿no? Entonces, para cada o sea, para cada S en J, yo tengo un punto de beta de S. Sin embargo, para cada HDS, es decir, cada uno de estos S en J define un HDS en el intervalo I, en el cual la curva alfa alcanza pues el mismo valor, ¿no? O el valor de beta de S. Ahora, básicamente lo que estamos diciendo aquí es,
beta y alfa están describiendo a la misma curva, pero posiblemente lo hagan en un sentido distinto, es decir, como en el caso de la elipse que mencionaba, que lo estamos recorriendo ya sea positivo o negativo, pero finalmente describo a la misma curva, o bien van a ir como en punto, o sea, como que va a cubrir a la curva en momentos distintos, es decir, yo podría dar una, o pensar en el caso de la elipse, pues por ejemplo en una reparametrización, es decir, dar otra forma de parametrizar a la elipse, en el cual pues yo pueda hablar, por ejemplo, de este puntito y bajo la reparametrización, digamos, yo esté en otro momento distinto de la curva que en el original, ¿no? Por ejemplo, pues podría ser que yo esté, cuando esté hablando con la parametrización original esté parado acá, pero cuando yo esté hablando con la reparametrización tal vez me encuentre en este punto. Entonces, eh, no estoy asegurando que las reparametrizaciones estén o me lleven al mismo punto en el que me lleva, en el que estoy inicialmente con la trayectoria original, pero lo que sí estoy garantizando es que estoy cubriendo a toda la curva. Entonces, pues una reparametrización pues me permite dar una forma nueva de describir a la misma curva, tal vez en sentido contrario y tal vez en momentos distintos, pero a la misma curva, ¿no? Entonces, bueno, y algo que es de utilidad también al hablar de las reparametrizaciones, pues es precisamente la regla de la cadena, ¿no? Que finalmente, pues con los resultados que tenemos hasta ahora de derivadas, este, y de regla de la cadena, pues podemos utilizarlo para el caso en el que pensemos en una reparametrización, puesto que la derivada de esta beta prima de s por la regla de la cadena, pues simplemente sería la derivada de la función real h, entonces h prima de s, multiplicado por alfa prima de h de s. Entonces aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de la derivada de una curva. Entonces la curva como tal, beta prima, pues digamos que beta prima va a estar definida sobre J y va a ir a R3. Entonces, la derivada nos tiene que devolver puntos en R3 y bajo digamos, este resultado de la regla de la cadena, pues esto se está cumpliendo porque estos de aquí, alfa prima, pues yo ya sé que son puntos en R3, mientras que h' de s, pues son números reales. Entonces estoy haciendo aquí, digamos, sería un escalar. Entonces estoy haciendo el producto de un escalar que es un número real por un vector. Y ese está bien definido porque precisamente es con la operación que probamos que R3 y Rn, pues es un espacio vectorial, ¿no? Bueno, para finalizar este video, hagamos un ejemplo puntual de esto de las reparametrizaciones y así afinamos un poco mejor las ideas. Entonces, consideremos a la siguiente trayectoria, la cual es la función alfa definida del intervalo cerrado menos 1,1 a R2, la cual está dada por la siguiente regla, que es alfa de t igual a menos t, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Entonces, básicamente esta alfa o esta curva lo que nos está describiendo es un arco de la circunferencia unitaria, la cual va de menos 1 a 1. De acuerdo con la regla que tenemos por acá, recordemos que alfa de t es igual a menos t, raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Entonces, esta parametrización, ¿de dónde sale? Pues bueno, simplemente de hacer un poco de manipulación algebraica en la ecuación de la circunferencia unitaria. Recordemos que pues esta ecuación determina solamente una relación y no una función. Entonces, y se toma, digamos, alguna de las dos raíces, ¿no? Ya sea la raíz positiva o la raíz negativa, a fin de considerar solamente un pedazo de la circunferencia. En este caso estamos tomando el arco o la semicircunferencia positiva, ¿no? Ahora, este signo menos lo que nos está haciendo es asignar un sentido específico a la curva. Esto porque, pues, si hubiésemos considerado simplemente a t, pues habríamos recorrido en un sentido contrario. Entonces, aquí, pues, podemos decir específicamente cuál es el sentido que estamos dando. Voy a poner aquí, digamos,
básicamente estamos trabajando este arco de la circunferencia unitaria. Ahora, para ver el sentido, pues basta con que analicemos los extremos. Entonces, en el caso en el que t vale menos 1, pues yo tengo que alfa de menos 1 simplemente va a ser menos 1 por menos, pues me daría 1, y el otro se hace 0 porque es 1 menos 1 al cuadrado, pues eso sería un 0, entonces tengo el punto 1,0. Entonces partí del 1,0 y cuando considero el otro extremo, que sería alfa de 1, pues estoy obteniendo el punto menos 1,0. Entonces la curva la estoy recorriendo en sentido positivo, o el sentido antihorario, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo a esta alfa y tengo pues ya el sentido en el que estoy recorriendo a la trayectoria o a la curva. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dar una reparametrización de esta? Es decir, quiero proponer otra función trayectoria que describa la misma curva. Aquí, pues es importante de nuevo enfatizar en que, o sea, voy a describir al mismo lugar geométrico, pero no necesariamente en el mismo, o recorrerla en el mismo sentido, ni en esta relación de que voy a ir mapeando cada punto en el mismo, ¿no? Sino que puedo estar en puntos en tiempos diferentes con cada una de las reparametrizaciones. Entonces, consideremos a la función h, la cual va a estar definida del intervalo cerrado 0, pi, y va a tomar valores en el intervalo menos 1, s, menos 1,1, perdón. Entonces, digamos, esta es una función que va a tomar valores, o sea, definida en intervalos reales, y su regla es la siguiente: h de s igual a menos coseno de s. Entonces, pues esta función está completamente bien definida y en efecto cumple, pues, que va a tomar valores en el intervalo 0, pi, y sus imágenes van a estar entre menos 1 y 1, ya que sabemos que las funciones trigonométricas seno y coseno están acotadas, ¿no? Entonces, bueno, esta función de aquí además es diferenciable, porque ya sabemos que las funciones trigonométricas seno y coseno son diferenciables en todos los órdenes, y pues tenemos que, podemos hablar de la composición entre la curva alfa y esta función h, ¿no? Es decir, ahora voy a obtener una nueva parametrización o una reparametrización que, en lugar de tomar valores de menos 1 a 1, pues va a tomar valores de 0 a pi, el intervalo 0 a pi, y pues de nuevo su imagen va a describir algo en R2. Ahora veamos que ese algo pues precisamente es la misma semicircunferencia, ¿no? O este arco. Entonces, cuando yo hago la composición, pues básicamente lo que obtengo es que beta de S pues simplemente está dada como el coseno de S, raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de S. Ahora, nosotros ya sabemos que pues 1 menos coseno cuadrado de S, pues simplemente es seno cuadrado de S. Esto por la identidad pitagórica que conocemos, ¿no? Ahora, como yo estoy tomando ángulos S en el intervalo 0, pi, pues yo sé que el seno de los ángulos en ese intervalo siempre son positivos. Entonces, pues cuando yo hablo de 1 menos coseno cuadrado de S, que simplemente es el seno cuadrado de S, pues aquí básicamente lo que tendría es lo siguiente: beta de S, pues simplemente es el coseno es coseno de S, raíz cuadrada de seno cuadrado de S, que formalmente eso es el valor absoluto del seno de S, pero por el argumento anterior de que los ángulos S están entre 0 y pi, pues el seno de S es positivo en ese intervalo, por lo tanto, pues su valor absoluto es el mismo, ¿no? Y así, pues lo que acabo de obtener es que beta de S, pues no es otra cosa que coseno de S, seno de S. Ahora, ¿qué describe esta función? Pues está describiendo en efecto a la misma semicircunferencia que alfa. Esto porque pues yo ya sé que una parametrización de la circunferencia unitaria pues está dada en términos del coseno y el seno, ¿no? De hecho, pues yo ya sé que estos puntos particularmente
pues cumplen la relación coseno cuadrado de S más seno cuadrado de S igual a 1, es decir, estos están sobre la circunferencia unitaria porque satisfacen su ecuación, pero en particular estoy tomando solamente a los que van entre 0 y pi, ¿no? Entonces, no estoy tomando todos los que van de 0 a 2pi, sino solo los que están entre 0 y pi, y por ende, pues estaría dando, digamos, nada más recorriendo la primera o la semicircunferencia positiva, ¿no? Que es pues, básicamente la curva que yo estaba analizando. Entonces, bueno, en este caso, pues tenemos ya un ejemplo de cómo reparametrizamos, ¿no? Es decir, aquí dimos específicamente a una función h que es diferenciable y que nos permite hablar pues de la reparametrización de la curva alfa por esta función h, ¿no? Y bueno, aquí coincidió, ¿no? Que esta función, pues bajo este argumento, pues está recorriendo a la misma trayectoria en el mismo sentido, ¿no? Porque justo con esta regla que tenemos aquí, pues sí podemos visualizar que, por ejemplo, el coseno de cero, pues es 1 y el seno de cero es el 0, entonces empezaríamos de nuevo en este punto, mientras que en pi, pues tendría coseno de pi, pues es menos 1 y seno de pi es 0 también, entonces empecé aquí y terminé aquí. Entonces la recorrí también en el mismo sentido. Ahora, podemos verificar que se cumple la regla de la cadena, que es básicamente la derivada de una reparametrización, ¿no? En este caso, pues, yo puedo hacer por separado el cálculo de las, eh, digamos, de la derivada de la función beta prima, que es la reparametrización, y entonces tengo que beta prima es simplemente menos seno de S coseno de S. Ahora, h' de S, pues simplemente es seno de S, porque h era menos coseno de S, entonces su derivada es seno de S. Y por otro lado, yo sé que alfa prima de t, pues está dada por esta eh, función de acá, ¿no? Ahora, cuando yo hago la composición y evalúo, o sea, hago la composición con h de s y multiplico por h' de s, lo que obtengo en efecto es esta derivada de arriba. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque estamos haciendo una simplificación, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, yo ya sé que estoy tomando ángulos entre 0 y pi, entonces pues puedo quitar el valor absoluto o la raíz cuadrada, pero el problema acá es que estoy dividiendo, de algún modo yo estoy dividiendo por el seno de S, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando yo hago seno de S entre seno de S, tengo que tener mucho cuidado de que eso no sea cero. Entonces, básicamente, esta regla pues se está cumpliendo para el intervalo no el cerrado, sino el abierto. Por eso es que es importante tener muy, muy en cuenta esto, de que los resultados establecen, este resultado de la derivada, pues está pensado para cuando yo defino a la función en un intervalo abierto, ¿no? Porque en los extremos, pues precisamente seno de 0 y seno de pi se hace 0 y ahí tendría una indeterminación. Entonces, bueno, con este ejemplo concluimos pues este pequeño recordatorio acerca de curvas y pues vimos algunos ejemplos que relacionan pues este concepto, ¿no? De curva tanto en el plano como en el espacio y algunos de sus de los resultados que son importantes, ¿no? Que es el de reparametrizar y la derivada de una reparametrización. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video. Saludos.